Bienvenidos al canal Angelus Novus. En esta ocasión vamos a seguir leyendo la siguiente sección de la introducción del libro de Satanás y el problema de la maldad de Gregory A. Boyd. Bueno, vamos a leer la introducción. Llamo a la posición que desarrollo en esta obra la teodicea trinitaria del conflicto. Es una teodicea del conflicto porque intenta que tenga filosóficamente sentido la cosmovisión bíblica de la guerra y comprende en ese marco nuestra propia experiencia del mal. Lo llamo una teodicea trinitaria del conflicto por dos razones. Primera, quiero distinguir claramente la cosmovisión de la guerra que adopto y defender la cosmovisión de la guerra que la mayoría de las culturas en la historia han abrazado. Da la referencia 15 el autor. En un momento la vemos. La cosmovisión de la guerra bíblica es única en que tiene en su fundamento la creencia en un Dios creador trino, que es todopoderoso y absolutamente bueno. Esa es la razón por la que la cosmovisión trinitaria de la guerra es única. Debe reconciliar la realidad de la guerra espiritual con la creencia en un Dios omnipotente y absolutamente bueno. Sin embargo, la creencia en el Dios trino y omnipotente que lleva al problema del mal también lleva a su solución, lo que constituye la segunda razón por la que llamo a esta teodicea una teodicea trinitaria del conflicto. No estamos hablando acerca de ninguna deidad omnipotente, estamos hablando específicamente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que crearon el mundo como una expresión de amor y como una invitación al amor. Estamos hablando del Padre que envió a su Hijo para derrotar al mal y rescatar a los humanos por medio del poder del Espíritu Santo. El autor cita las referencias bíblicas de la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8, así como el capítulo 4, versículos 7 al 16. Yo sostengo que si pensamos consecuentemente acerca de los propósitos amorosos y del poder soberano de este Dios, entenderemos por qué la creación tenía que incluir la posibilidad de esta clase de guerra y el tipo de sufrimiento en el que nosotros y Dios estamos ahora metidos. Bueno, vamos a pasar finalmente al comentario. Boyd está en este momento hablando acerca de... Boyd está hablando acerca de lo que es la Trinidad, porque recordemos que él habla de una teodicea trinitaria del conflicto. Y de hecho lo vamos a ver en la sección posterior, que pues hay diferentes teodiceas. Boyd asume de que su teodicea, y no solamente asume, sino que desarrolla una teodicea que se basa en una lectura de la Trinidad. En una lectura de la Trinidad con base a proponer que en última instancia lo que significa evangelio, nota, el evangelio es un anuncio de las buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles buenas noticias? Ahorita tendría que sacarlo de lo que sí se aprende, ya de manera un poquito más explícita. Ahorita cuando he citado lo que se aprendió en torno al paleocristianismo, son como que cuando no te dan de manera específica, te guían hacia dónde orientar cuando vas a investigar acerca de cómo pensaba el cristianismo primitivo. Ahorita en cuanto al cristianismo primitivo, en el contexto judío-helénico y de conquista de los romanos a los hebreos, lo que es evangelio son las buenas nuevas, pero del imperio, mejor dicho. Hay una crítica en torno a lo que significa buenas noticias para quién. Son buenas noticias del imperio. Para el sentido mesiánico, son las buenas noticias del reino de Dios. Un reino de Dios que viene siendo desarrollado teológicamente por judíos en el sentido de la lectura apocalíptica. De esta lectura apocalíptica, los
judeocristianos se inspiran, no solamente se inspiran, toman de la enseñanza de Jesús como Mesías para hablar acerca de lo que significa el reino mesiánico. ¿Qué es importante para los cristianos? El anuncio del reino mesiánico y la demostración del reino mesiánico, porque un anuncio del reino mesiánico es irrelevante sin la demostración del reino mesiánico. Por esta misma razón, vamos a citar, bueno, más bien vamos a analizar muy poco del curso de formación teológica evangélica en su volumen, en su segundo libro, porque es una serie, de Francisco Lacueva, en que habla acerca de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad no niega la unidad de Dios, no niega el Shema de los judíos. Sin embargo, hace una reflexión acerca del Shema de los judíos, una reflexión que no es un tanto cuanto no judía, sino que se basa, conforme a la lectura de la Merkabah de Mario Saban, en lo que se piensa acerca de lo que realmente, estoy tratando de encontrarlo, pero podrían ver, quien tenga el libro de Mario Saban, acerca de lo que ve el Sanedrín, de cómo visualizar este Dios del Ein Sof y el Dios del carruaje de gloria, el Dios de la Merkabah. A eso me refiero siempre con la Merkabah, el Dios del carruaje de gloria, que está en Isaías 6 y está en Ezequiel 1, cuando Dios se presenta a los profetas. Se ve un Dios antropomórfico que para la reflexión helénica del Sanedrín deben poner en coherencia. Para esto se desarrollan previamente varias reseñas acerca de Dios, de este Dios único, y que se ve de una manera propia reflexionada en cuanto a este Sanedrín, en que el Dios de la Merkabah se deja relegado a la figura mesiánica y el Dios del infinito, de la eternidad, no le voy a decir del infinito, porque puede ser propuesto como una especie de razón, de abstracción a tipo aritmética. Entonces, para decir que es realmente una abstracción que corresponde más con las Eneadas de Plotino, en no proponer a este Dios del Ein Sof, propio para los profetas. El Dios de la Torah, de alguna manera, viene divorciado con el Dios de los profetas, conforme a esta lectura de cosmovisión que fue establecida por el Sanedrín, pero ayudaba de alguna manera en entender esta singularidad de Dios. Sin embargo, de esta forma de lectura rabínica, toma Saulo de Tarso para explicar acerca del Mesías. Boyd trata de rescatar a lo que es en su teodicea trinitaria. De alguna manera se ve que Boyd realmente es consecuente con la interpretación del cristianismo primitivo de lo que es este Dios único, Ejad de Dios. Este Ejad de Dios es para la lectura del judeocristianismo, con base a la interpretación que trata de hacer congraciar al Dios del Ein Sof con el Dios de la Merkabah, que se ve para el caso de los cabalistas en el misterio de la creación y el misterio del carruaje de gloria, en el sentido de proponer, conforme a la lectura judeocristiana y del fundamento de la revelación, por inspiración de Pablo, con base a su conocimiento de cómo hacer esto, en ver a este Dios del Ein Sof como el Padre, el Señor, el Dios del carruaje de gloria, el Hijo,
que actúan por medio del Espíritu Santo. Y en ese sentido se está viendo una interpretación trinitaria que viene reflexionada para siglos posteriores, finalmente, con este Francisco Lacueva, que Francisco Lacueva también debe ir y reconoce lo que es el cristianismo primitivo, porque él también es autor del Nuevo Testamento interlineal, con base a la crítica a la versión crítica nesleana, en que habla acerca de que hay diversas clases de unidad, ya por reflexión posterior. ¿Qué es una unidad predicamental numérica? Es una unidad de abstracción aritmética, diría yo, con base a lo que yo conozco de ciencia, de la matemática, de física matemática, de la filosofía de la matemática. Esto ya no es tanto que yo lo conozca, sino que uno tiene que reflexionarlo cuando uno va avanzando en la carrera. Una unidad trascendental o esencial que corresponde con el uno de las unidades de Plotino. En ese sentido, el uno de las unidades de Plotino es propio a este uno de reflexión trinitaria, que es también de unidad, de singularidad o unicidad. Esto está en el libro que yo cité, en las páginas 68 a la 69. Lo estoy mega hiper resumiendo. Con base a esto, Boyd está proponiendo, conforme a este tipo de lectura, cómo ver a Dios en sí. A este Dios que sí es único, sí corresponde a un solo Dios, pero este solo Dios, conforme a la lectura que tiene este Boyd, es propio a una reflexión contemporánea de la Trinidad, en que es el Padre, el Dios trascendental, aquel que Pablo cuando habla dice, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aquí Boyd está diciendo, sí, este Dios del Ein Sof, propiamente al ser único, en desplegarse por su trascendentalidad, por desborde. Esto no lo dice Boyd, esto es una forma de reflexión sobre el uno que lo tiene netamente Plotino, en que alguien diría, es que por Plotino, por ser pagano, no deberíamos de tomarlo en cuenta. Para el caso de San Agustín, conforme a San Ambrosio, que fue su maestro, sí se toma en cuenta para el razonamiento del cristianismo del siglo IV después de Cristo, ¿no? O desde el siglo III después de Cristo. Algunos dirían, pero es que no se debe tomar en cuenta conforme a la lectura, déjame recordar cómo era, conforme a la lectura del cristianismo judío, del judeocristianismo. Pero en realidad sí, porque Saban, cuando cita esto del Sanedrín, lo cita del siglo IV antes de Cristo. Valga, ya había un debate al respecto y su solución se basa en un acuerdo por parte del Sanedrín. Este acuerdo por parte del Sanedrín, estoy buscando la hoja, parece que no la encuentro, pero pues como dije, quien quiera que lo pueda leer, el tratado del Sanedrín al que se basa Mario Saban es propio de la ortodoxia judía en la que se basa en la que se basa Pablo con base a Gamaliel, que se lo va enseñando. O sea, es netamente basado en la Shema, en el Shema de los judíos. En realidad, esta lectura que hace Boyd de una teodicea trinitaria de conflicto se basa en el cristianismo primitivo, que él busca darle una explicación, vamos a decir, una lectura contextual
a nuestro contexto contemporáneo, que ya pasó el modernismo, pasa la ilustración, pasa el posmodernismo con la Segunda Guerra Mundial, pasa a la crítica del posmodernismo, y con base a esto, en su búsqueda de la espiritualidad, rescata esta parte del paleocristianismo para explicarlo a un entendimiento posmoderno contemporáneo.